buenos días. Bueno, no sé si me oye bien, si no hablo más alto. Vale. Ahora es el turno de Juanca Díaz, es programador frontend y es jefe de proyecto en su propia estudio de desarrollo, J Developia. Ah. ¿Ahora? Ah, te toca volver. Empiezo de nuevo para que se grabe, ¿vale? Hola, buenos días. Os presento a Juanca Díaz, que es programador frontend y tiene su propio estudio de J Developia. Tiene corazón programador, pero alma diseñadora. Eso me ha gustado, por cierto. Y... espera, quería decir algo más, pero... No pasa nada. Bueno, da igual. Aunque tenga esta cara que puede parecer que impone un poco, vosotros tranquilos, que no muerde y os va a gustar. Os dejo con ACF Leica Pro. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Bueno, ante nada agradecer a la organización, que parece ser que por tercer año consecutivo he conseguido engañarles otra vez, ¿vale? Me han vuelto a coger para dar una charla, así que estoy muy agradecido y muchas gracias a vosotros por venir. Vale, vamos a hablar de Advanced Custom Files, ¿vale? ACF, en modo pro, ¿vale? Esto es un poco presuntuoso, pero bueno, cuando acabe la presentación ya me diréis si ha sido en modo pro o no. Yo me llamo Juanca Díaz, soy programador frontend, programador de lo que se ve, que me gusta decir a mí, para que la gente entienda un poco lo que hago, porque cuando dices frontend, si no estás un poco familiarizado, no te enteras. Sí, ahí tenía pelo y me hice programador y me quedé así, ¿vale? O sea que cuidado con lo que hacéis, ¿vale? Tengo mi propio estudio que se llama J Developia, estoy especializado en WordPress, Joomla y todo lo que sea software libre. Y también llevo la asociación Joomlaers, donde hacemos eventos relacionados como las WordCamps, pero basados en Joomla, el grupo usuario WordPress de Tarragona, de Barcelona, etcétera, etcétera. ¿Vale? También tengo un podcast con Darío Balbontín que se llama Posta y Podcast, en el que tenemos bueno, tengo con él una sección que es una zona crítica en la que tocamos temas un poco controvertidos, siempre desde un punto de vista más técnico y desarrollador, y siempre bien documentados y demás. Así que si os interesa, os invito a que lo escuchéis. Yo siempre comienzo mis presentaciones con un disclaimer, ¿vale? Y es que todo lo que voy a contar representa única y exclusivamente mi opinión, ¿vale? O sea, que no os creáis nada y ponerlo todo en juicio de duda. Si vosotros tenéis otra opinión o pensáis de una forma diferente, por favor, decírmelo, porque así nos enriquecemos los dos. Porque está muy bien que yo piense de una manera, pero si vosotros pensáis de otra, la argumentáis y es totalmente correcta, vamos a crecer los dos comentándola y debatiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Soy responsable de lo que digo, pero no de lo que cada uno interpreta. No puedo responsabilizarme de códigos o recomendaciones que fallen en tu web y en caso de duda consulta con vuestro programador. Además, aquí hago una anotación especial y es que voy a comentar recursos y plugins como ACF, la versión Pro, que es de pago. Y solamente aclarar que a mí nadie me paga por recomendar estos plugins. Por lo tanto, esto es un poco la ejemplificación de mi trayectoria para hacerme rico, ¿vale? O sea, que es un desastre. Programando no sé cómo me irá, pero haciéndome rico parece ser que igual no funciona tan bien. Vale, ¿cuántos de aquí conocéis Advanced Custom Fields? Levantad la mano, por favor. Vale. ¿Y de todos vosotros, cuántos os consideráis que tenéis un perfil técnico o desarrollador? Si utilizáis ACF, más o menos estáis familiarizados. Vale. Bueno, entonces creo que veremos pocos desmayos en la charla. A mí siempre me gusta poner un poco en contexto de qué es lo que voy a hablar, ¿vale? Acudiendo pues a tanto sea a la Wikipedia como un poco de información en Internet para ver de qué es un poco de lo que vamos a hablar, ¿vale? En este caso vamos a hablar de ACF, pero no deja de ser un plugin que nos ayuda a gestionar campos personalizados. Por lo tanto, tenemos que ver qué mandangas es esto de campos. Por lo tanto, nos vamos a ir a buscar en Internet y vamos a encontrar palabras muy técnicas y todo muy enrevescado, pero bueno. Si vamos a buscar, nos dice que campo en informática es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Si seguimos buscando, encontraremos que en las bases de datos un campo es la misma unidad es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro. El registro, a su vez, amplía la información y está asociado a una entidad de datos. Aquel campo que posee un dato único para una repetición de entidad puede servir para la búsqueda de una entidad específica. En las hojas de cálculo, los campos son llamados celdas, ¿vale?
Entonces nosotros nos quedamos un poco así, ¿no? ¿Pero qué me estás container? Entonces vamos a bajarlo un poco a la vida real para que más o menos todos podamos estar familiarizados, o los que no nos suene tanto todo esto, pues que empecemos a entender un poco de qué va la película. Vale. Normalmente nos ocurre que muchas veces utilizamos el editor como nuestra unidad mínima de información. Es decir, toda la información que nosotros queremos asociar a, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en esta charla de un directorio de coches. Si nosotros metemos toda la información de nuestro directorio de coches, de cada coche en concreto, en el campo de editor, nuestra unidad mínima de información va a ser todo el campo de editor. Es decir, si yo meto dentro de, como estamos viendo aquí, una tabla con el modelo, el combustible, etcétera, etcétera, esta información solo va a estar aquí en este editor y va a estar mezclada con el texto que le estamos añadiendo, si añadimos enlaces, etcétera, etcétera. Por lo tanto, luego entrar a buscar, filtrar, tabular, maquetar y hacer cosas independientes para cada campo, para cada concepto va a ser un problema. Por lo tanto, nunca podemos entender como que el editor es nuestra unidad mínima de información. Entonces, para poder evitar esto, lo que tenemos que tratar de hacer es establecer una buena arquitectura de la información, ¿vale? Una buena arquitectura de datos, estructurar estos datos y que tengan un sentido. Luego todo esto lo veremos con un ejemplo real y quedará mucho más claro, ¿vale? Estructurar estos datos que hemos decidido en esa estructura de la información que hemos desarrollado antes, evitar dependencias innecesarias, es decir, el ejemplo típico, si yo voy a añadir una tabla en la que tiene datos y se va a repetir en todos nuestros directorios de coches, no tiene sentido que utilicemos un plugin de un tercero para añadir esa tabla que encima va a estar dentro del contenido, etcétera, etcétera. Pues tendremos que hacer el esfuerzo de hacernos nosotros la tabla a mano, porque luego la vamos a reutilizar en las diferentes vistas del coche, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, además, es muy interesante que nuestro contenido sea exportable e incluso importable en un medio intermedio como sea un CSV, ¿vale? Para que no tengamos una dependencia con el desarrollo que estamos haciendo, porque hoy WordPress está muy bien, pero mañana no sabemos lo que puede ocurrir y si todo nuestro contenido está metido en este gestor de contenidos y no somos capaces de podernoslo llevar, tenemos una dependencia al nivel de que nuestro contenido se ve comprometido y esto es algo que no podemos permitir nunca. Y además tenemos que, si hacemos todo esto bien, vamos a poder independizar la parte del contenido de las plantillas o los layouts, ¿vale? Es decir, hoy nuestro directorio de coches funciona de esta manera, mañana Google saca una nueva especificación para el esquema de datos y nosotros la aplicamos en una de las fichas, en uno de los layouts y tenemos todo nuestro directorio de 1000 coches con la información actualizada solo con hacer el update de un fichero. Aquí tenemos una vista de lo que nos ayuda a todo esto que he comentado antes, los campos personalizados, sea ACF o sea cualquier otro recurso de un tercero que gestione el tema de campos y extienda esta funcionalidad, que nos va a permitir estructurar estos datos, hacer que los datos sean interoperables entre ellos, tengamos una libertad de maquetación y además podamos extender la funcionalidad tanto de los campos como de los datos que tenemos en ello, porque al final realmente nosotros lo que tenemos aquí es una interface muy agradable al momento de introducir datos y de hacer validaciones, pero luego el tratamiento de esos datos y la vista que vamos a hacer en el frontend, sabiendo programar, podemos hacer lo que nos dé la gana un poco, ¿vale? Pero al menos esto nos va a asegurar que los datos que guardemos en base de datos y en nuestra estructura que hemos decidido sea totalmente consistente. Vale, todo esto está muy bien, pero vamos a ver qué tiene que ver todo esto con WordPress, ¿vale? En mayo de 2003 sale WordPress y justo un año después, en 2004, añaden la funcionalidad de campos personalizados. Buscando información cuesta un poco porque, claro, hace muchos años de esto. Todos tenemos un poco... ¿Esta metabox os suena a vosotros? ¿La conocéis? Vale. Es muy limitada. ¿Por qué? Porque en su día, cuando se introdujo en 2004, la funcionalidad principal que tenía esto era poder hacer importaciones de otros medios como Blogspot o los servicios que hubiera en su día para tema de blogging y al traernos información de esas plataformas a nuestro WordPress, estas plataformas cada una tenía unos campos que no tenían nada que ver con los campos que tenía WordPress. Y una buena toma de decisión o medida que se tomó a la hora de hacer esto es: no queremos perder esa información de cuando importemos un blog de Blogspot a nuestra plataforma, entonces vamos a montar algo mínimamente funcional para que esos datos no se queden perdidos en el olvido. O sea, era una cosa muy, muy primigenia, pero bueno. El problema es que esto en su día no se continuó desarrollando y como pasa en los proyectos de software libre, si hay una funcionalidad o una idea muy chula y no se continúa desarrollando, entra un tercero en el juego
y lo mejora, ¿vale? Como en el caso de ACF, es un tercero que a día de hoy para mí creo que es un estándar de facto. Es decir, pocos tenemos dudas si tenemos que utilizar campos personalizados de utilizar algo que no sea Advanced Custom Files, ¿vale? Hay otras opciones, como vemos aquí de pods o toolset, pero al menos desde mi punto de vista, ACF es la mejor. Pero como digo, os he dicho al principio, no os creáis nada de lo que os voy a decir, ¿vale? Esto dice mucho de mí ya, ¿eh? Vale, básicamente tenemos tres maneras de poder gestionar campos personalizados en WordPress. Tenemos los campos personalizados nativos, tenemos lo que comentamos ahora, Advanced Custom Fields o sustituir por un pods o un toolset o el que sea, y los Custom Metaboxes. Entonces, la gran diferencia que hay entre los tres es que los campos personalizados nativos son súper limitados, es decir, solo tenemos un tipo de campo por defecto, nos crea una inconsistencia de datos porque no tenemos ninguna manera. Si, por ejemplo, yo puedo añadir el color de un coche rojo, pero luego viene mi compañero y le va a decir granate. Y luego viene otra persona y dice, pues yo lo pongo en inglés y le llamo red, ¿vale? Entonces, sí, tenemos tres colores de coche, pero no hay una manera de asociar estos tres colores entre sí, porque es el mismo color, pero se ha escrito de maneras diferentes. Por lo tanto, eso es inconsistencia. También tenemos un cero control y validación, es decir, cuando metemos cualquier dato, no tenemos una manera de poder validar y vamos a poder añadir datos erróneos. Sí que es verdad que es una funcionalidad nativa. Por defecto funciona en entradas y páginas. Sí que es verdad que también se puede asociar a custom post types, pero luego tenemos un problema con el tema de los IDs, porque va a utilizar... repite IDs porque realmente no está muy pensado para eso, ¿vale? Luego tenemos Advanced Custom Fields, que por defecto nos viene con div 35 tipos de campo diferentes. Nos genera una total consistencia de datos, es decir, siempre va a guardar el dato como nosotros dejemos que lo guarde, ¿vale? Si podemos ponerle control, podemos decir que sea un select, en lo que se seleccione el color exacto, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos limitar todo lo que queramos. Podemos añadir todas las validaciones, controles, repeticiones que queramos. La particularidad que tiene es que extiende la funcionalidad nativa de los campos personalizados. El problema es que tenemos una dependencia de un tercero, es decir, siempre vamos a necesitar utilizar Advanced Custom Fields. Y unos puntos muy buenos que tiene es que nosotros podemos exportar el código. Es decir, ACF, luego cuando veremos, no deja de ser una interface gráfica, que lo que utilicemos allí y demos de alta lo va a guardar en base de datos, pero una vez hemos acabado de utilizarlo, podemos exportar esa configuración de campos personalizados en PHP, guardarlo en nuestro plugin, borrar ese registro en ACF, simplemente vamos a necesitar tener ACF instalado, pero todo va a correr con el código que nosotros hemos instalado sin tener que hacer consultas a base de datos y esto va mucho más rápido y además nos aseguramos que el cliente no entre y nos modifique nuestras cositas. Nos sirve para contenido dinámico, o sea, tanto páginas como entradas. O sea, contenido dinámico para entradas, contenido estático y además nos deja asociar campos a páginas de opciones, ¿vale? Normalmente cuando nosotros añadimos un campo personalizado suele estar asociado a una entrada, a una página, a un custom post type. Pero ACF nos deja añadir campos personalizados a opciones, ¿vale? O sea, en vez de guardar en la tabla WP Meta, podemos guardar en la tabla Options. Entonces, cuando guardamos en la tabla Options, podemos hacer llamadas a ese campo en cualquier momento de nuestra web. Luego veremos ejemplos y quedará mucho más claro, porque aquí, si no estamos muy familiarizados, es un poco abstracto. Y el resumen básicamente de los custom metaboxes es que nosotros podemos hacer todo lo que queramos si sabemos programar y además sabemos programar muy bien. Porque aquí realmente lo que estamos haciendo es atacar directamente a toda la API que nos proporciona WordPress para añadir metaboxes, pero todo y absolutamente todo lo tenemos que hacer a manivela, ¿vale? O sea, aquí no hay una interface gráfica que nos ayude a hacer las opciones. Creo que he puesto... Sí, más adelante veremos toda la información que tenemos en el códex sobre los custom metaboxes. Pero sí que es verdad que por contrapartida es la mejor manera de si nosotros vamos a desarrollar un plugin o vamos a introducir este plugin en el repositorio oficial de WordPress o lo queremos comercializar, no vamos a tener una dependencia de un tercero porque todo este código va a ser nuestro, vamos a estar actuando y atacando directamente a la API de WordPress, por lo tanto va a ser todo 100% nativo y funcional, pero lo tenemos que hacer nosotros. Como comentaba antes, aquí es donde está la funcionalidad de campos personalizados que viene por defecto en WordPress. Esto sería una vista de toda una serie de campos personalizados asociada a un custom post type de coches, ¿vale? Nos cambia muchísimo la historia. Aquí puedo
tener datos unos al lado de otros, limitaciones a la hora de seleccionar, yo aquí le voy a desplegar y me van a salir las opciones, etcétera, etcétera. Aparte, me da la opción de poder distribuir los campos como quiera, esto es mucho más fácil para rellenar, para entender, puedo poner información en las diferentes pestañas que tenemos por aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé por qué me acerco cuando tengo el cachivache este tan chulo. Vale. Y toda la información de los custom metaboxes la vamos a encontrar en la URL que debajo abajo. Luego toda la presentación la tendré colgada en mi web y la pondré también en la web del evento, por lo tanto no os preocupéis, no toméis notas como locos. Y aquí tendríamos toda la información y como vemos, aquí no nos queda otra que hacérnoslo todo a manivela. Pero al final tiene todo un poco el sentido, ¿eh? O sea, si nosotros queremos publicar un plugin en el repositorio o un tema con opciones, pues esta es la mejor manera para hacerlo. Seguimos. ACF, ¿vale? Todo esto está muy bien, pero ¿qué es esto de ACF? Que ponía en el título y por eso he venido yo a esta charla, ¿vale? ACF es un plugin desarrollado por Elliot Condon, es un nombre muy bueno. Es un chico australiano y este hombre es un crack, Ha desarrollado toda la plataforma de Advanced Custom Fields, entonces lo que él nos propone es, mediante un plugin, extender toda la funcionalidad de campos personalizados. Sí que anotar que casi todo lo que se puede hacer con el plugin, la versión free, la versión gratis, lo podemos hacer, pero cuando queremos opciones como añadir campos en la tabla de options, como he comentado antes, o utilizar un repeater o un flexible, vamos a tener que pasar por la opción de pago. Pero bueno, es que 25 o 100 dólares por lo que te hace, o sea, es que yo se los pagaba cada mes, de verdad. Vale, tenemos todos estos tipos de campos personalizados que podemos añadir, desde tipo, rango, texto, área de texto, grupo de botones, verdadero o falso, un select, radio button, checkbox, añadir ficheros, galerías, imágenes, o embed, etcétera, etcétera. Todo esto de una forma muy cuidado toda la experiencia de usuario, muy intuitiva. Además, nosotros podemos personalizar lo que queramos, ponerle textos, validaciones, ayudas contextuales para el usuario, etcétera, etcétera. O sea, y al final, realmente, el resultado final que nos queda es muy profesional. Esto es un poco la vista que vamos a tener cuando vamos a añadir un campo, es decir, nosotros añadimos un campo, le vamos a decir qué tipo de campo es el que estamos añadiendo, ¿vale? Si es de tipo texto, etcétera, etcétera. Con este desplegable nos lo va a extender y vamos a tener todas las opciones abajo. Le podemos poner opciones incluso de validación, si quiero que el campo sea en número entero, si quiero que contenga comas, si quiero que sea en un rango de números exactos. Si quiero limitar las opciones, pues le voy a poner un campo select y además le voy a insertar aquí los valores, etcétera, etcétera. Además nos va a decir dónde queremos que aparezca este grupo de campos, pues cuando el post type sea entradas, pues cuando el post type sea coches, pues cuando el post type sea lo que sea. Entonces, una vez le hacemos esta asociación o condicional y le podíamos añadir más, también nos lo va a coger. Además nos deja añadir opciones como, bueno, si el grupo de campos está activado o desactivado, si queremos que tenga el estilo del WordPress Metabox, que no esté dentro de un Metabox y está totalmente plano, etcétera, etcétera. También, antes de que me preguntéis, funciona perfectamente con Gutenberg, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros hacemos una estructura de datos un poco compleja, el tema de meter datos utilizando Gutenberg igual es un poco... yo a veces lo veo innecesario, ¿vale? Luego en el ejemplo creo que quedará claro. Vale, show me the code, pero vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos una clienta que lo que nos dice es que ella ha detectado una oportunidad y es desarrollar un directorio de coches con cambio automático, porque aquí en España no se conoce mucho, pero la gente que los utiliza le gusta mucho y le gusta estar informada. Y ella ha descubierto esta oportunidad. Entonces, la idea que tiene es hacer un portal o una web en la que tengamos noticias, tengamos un directorio con los últimos modelos de coches y las características de ellos y que podamos filtrarlos y compararlos pues para que la gente, en base a su presupuesto o a lo que necesite, tenga un listado de esos coches que se adecúan a sus necesidades y pueda informarse por ellos. La manera de monetizarlo pues va a ser con leads, es decir, si yo veo una ficha de coche y me interesa y le doy a clic, me llevará a la página web final del concesionario y yo sabré que le he enviado a alguien y me pagará un porcentaje o lo que sea, o añadiendo anuncios. Vale, todo esto parece muy complicado, pero vamos a calmarnos porque somos al menos o casi desarrolladores web, ¿vale? O sea que esto igual lo podemos arreglar. Si hacemos un poco un esquemado, lo que tenemos es que la página cocheautomático.com va a tener una página inicial, luego va a tener un directorio de coches que va a ser un custom post type, de él van a caer
el directorio con filtro para los coches. Luego vamos a tener, porque nos interesa a nosotros, tener un directorio por marca y un directorio por combustible. Es decir, vamos a hacer que marca y combustible sean unas taxonomías asociadas a la entidad de datos que es el custom post type de coches, porque a nivel estratégico así nos interesa. Y luego, además, de ese directorio va a colgar la ficha de cada coche, ¿vale? Además, vamos a tener un blog con entradas, con el listado de entradas por fecha, etcétera, etcétera, y una página de consejos, consejos para novatos, consejos para pros, preguntas frecuentes, etcétera, etcétera. Vale. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar toda la arquitectura de información, es decir, estos son los campos mínimos necesarios que nosotros vamos a necesitar para poder dar de alta un coche. Lo validamos con cliente porque va a depender un poco de la estrategia, de los datos a introducir, etcétera, etcétera, que conseguiremos. Es decir, vamos a añadir nombre, descripción corta, contenido, imagen destacada, marca, combustible, tipo de coche, modelo, año de ese coche, el tipo de cambio, el consumo medio, es un poco tela, ¿eh? Consumo medio en ciudad, consumo medio en carretera, galería de imágenes, etcétera, etcétera. Lo interesante es que a cada uno de estos campos le vamos a decir qué tipo de campo es. Y, por ejemplo, aquí ya estamos viendo la estrategia que de que marca va a ser un campo de taxonomía, combustible va a ser un campo de taxonomía, ¿vale? Y además, como ya hemos parido una mínima estructura de información, vamos a poder tener un Excel con todos estos tipos de datos. En el caso de que se lo entreguemos a un cliente, solo le vamos a dejar el título y esto de aquí nos lo va a rellenar él, porque vamos a agilizar mucho esta tarea de, vale, hemos pensado que estos son los campos que necesitamos. Una vez los reciba el cliente, él va a tratar de rellenarlos y seguramente se va a dar cuenta, por ejemplo, yo haciendo este ejemplo, yo quería poner el tipo de motor que tenía cada coche. Pero, coño, cuando me fui a las diferentes webs de los concesionarios, vi que la gente no dice qué tipo de motor es. Si es bicilíndrico, atmosférico, no atmosférico, etcétera, etcétera. Bueno, pues supongo que por secreto profesional o para que... No tengo ni idea, pero es muy difícil de encontrar esos datos. Pues igual nos tenemos que replantear esta estructura de datos inicial si ese campo, ese valor es crítico para nuestro desarrollo, ¿vale? Entonces, eliminarlo, dotarlo, darlo de alta de otra forma o lo que sea. Y todavía no hemos empezado a picar una tecla, ¿vale? Además, que si nosotros le pasamos esto al cliente y nos lo rellena, ya estamos desarrollando, jugando y haciendo pruebas con datos reales. Y esto, en el momento que lo tengamos, sean 25 o 200.000 registros, con un W All Import Export, nosotros lo damos de alta en nuestra web, lo vamos asociando a los campos que hemos dado de alta una vez en Custom Files, importar y tenemos nuestro directorio con todos los coches metidos y con toda esta información puesta. Incluso si el cliente se siente más cómodo o hay muchos cambios a nivel masivo sobre estos datos aquí, él puede actualizar esta información y nosotros con una tarea cron se nos va a actualizar solo toda la información de nuestro directorio y ya lo tenemos. Plan de acción. Vamos a crear una taxonomía, o sea, un custom post type, una entidad de coches. Vamos a crear un custom taxonomy para el combustible, para la marca. Vamos a asociar esos campos a coches. Luego vamos a crear una página de opciones para el listado de coches. Porque por defecto, cuando nosotros creamos un archive, muchas veces el título y la descripción lo tenemos que poner a pelo. Y claro, yo he decidido una descripción, pero luego cuando le llegue al cliente, igual él quiere otra diferente, o igual el chico de SEO le ha recomendado una descripción diferente a esta y el cliente tiene que poder cambiar absolutamente todo en su web, porque para eso contrata a un desarrollador y para eso está utilizando un CMS, que es un gestor de contenidos. Y vamos a crear layouts independientes para la vista del archive, para la vista de taxonomía y para la vista independiente del coche. Y vamos a ver un ejemplo de página de opciones de theme. Tengo que ir un poco rápido porque si no, no me va a dar. Y ahora sí, show me the code y para de hablar. Vale, nosotros vamos a dar... Hostia, madre mía, menos mal que tenemos las pantallas supletorias. Vamos a dar de alta un plugin nuestro en el que le vamos a ir requiriendo las diferentes librerías. Esto no es una convección mía 100%. Yo creo un plugin principal y luego una carpeta de librerías y ahí voy añadiendo los diferentes ficheros. Son manías de cada uno, ¿vale? Cada maestrillo tiene su librillo. Y entonces aquí lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir dando de alta lo que vamos a necesitar. Por ser registro del Custom Post Type, aquí lo vemos, estamos dando de alta todas las opciones relacionadas con coche, con todos los labels que nosotros queremos. Todo está en la documentación de WordPress. Aquí lo mismo para la Custom Taxonomy, la vamos a limitar que esa taxonomía solo se relacione con el Custom Post Type de marca. Aquí 3/4 de lo mismo. Y aquí la funcionalidad bastante interesante que es de poderle asociar con esta función de
de ACF Add Options Subpage, le vamos a decir que dentro del post type coches, ¿vale? Como vemos aquí, le vamos a añadir una página de opciones, que luego desde nuestro ACF vamos a poder crear unos campos asociados a esta página de opciones. Los datos nos los va a guardar en el WP Options y cuando estemos maquetando nuestra página de archive, con hacer las llamadas al get field, el field que sea, coma options, vamos a llamar a ese dato, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de toda la documentación de ACF con los diferentes campos en la página de documentation. Nosotros nos vamos al de tipo select, creo que es seleccionar el de select, sí. Aquí nos sale toda la descripción, toda la información que podemos hacer con él, porque unos van a variar de otros, depende del campo que sea, los diferentes settings que tenemos, cómo lo tenemos que utilizar en el template. Aquí nos vienen incluso las variables y la manera que él recomienda de hacerlo. Volvemos otra vez a lo mismo. Es PHP, ¿vale? No es un lenguaje súper ortodoxo, pero escogiendo un poco las ideas y las recomendaciones que él nos da, luego nosotros podemos seguirlas o hacer la adaptación que nosotros necesitemos un poco en base al tipo de vista que queremos utilizar en la parte frontal. Más o menos por aquí estamos ubicados. Vale, que veo caras de mareo y digo, hostia, a ver si se me va a quedar alguno. Vamos a hacer una demo muy, muy rápida, ¿vale? Esto es una demo en vivo, ¿eh? O sea, que aquí me estoy jugando los tatus. Vale. Vale, aquí tenemos una web. A ver, ahora. Vale, tenemos la web con todo el... por favor, al diseño no le hagáis caso porque soy frontend, ¿vale? O sea, a mí si no me pasan el diseño hecho, juntar dos colores ya me cuesta. Vale, tenemos todo nuestro directorio de coches, ya hemos dado de alta el directorio de coches, con tal día ya tengo coches cargados. Como vemos aquí tenemos una Custom Taxonomy que nos va a gestionar las marcas, es decir, vamos a ir dando de alta las diferentes marcas de coches que necesitemos. Vamos a gestionar aquí también los combustibles que vamos a dar de alta, que es diésel o gasolina. Y luego aquí tenemos la página de opciones de configuración, ¿vale? Si, por ejemplo, nos vamos a la parte de los campos personalizados, vemos que en los datos técnicos del coche hemos dado de alta todo este churro de campos personalizados y además con unas pestañas, es decir, ficha técnica, marca, combustible. Aquí vamos a ver el tipo de campo que es, podemos entrar dentro, lo podemos revisar, además le podemos dar un label a ese campo, etcétera, etcétera, ¿vale? Le podemos poner condicionales, que este campo se active si previamente hemos introducido dato en el campo anterior, etcétera, etcétera, ¿vale? Asociado al tipo de página coche, etcétera, etcétera. Lo mismo con, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del directorio, la página inicial del directorio de coches. Le hemos dado también una serie de campos con unas pestañas y le hemos dicho que la página de opciones es la de configuración, que previamente es la que hemos visto antes en el ejemplo dado de alta. ¿Vale? Entonces nosotros nos vamos a ir aquí a coches y vamos a dar de alta un coche nuevo. Aquí, como vemos, directamente tenemos para añadir título de coche, ¿vale? Le vamos a llamar Golf GTI 2.4. La descripción la vamos a coger de aquí. Luego en la ficha técnica, muy rápido, cuando vayamos a seleccionar va a coger de la taxonomía de marca que hemos elegido antes y tenemos la opción de añadir una nueva taxonomía, ¿vale? Hostia, sí, Mercedes va a ser que no, Volkswagen. Le vamos a decir que es un diésel, que es un tipo compacto, que el modelo es GTI 2.4, que el año es 2018, que el tipo de cambio es 7 DSG, que los caballos a vapor que tiene son 320, me lo invento. El consumo en carretera va a ser 7 y urbano 8. ¿Vale? De precio 31.200. Le vamos a añadir un fichero del catálogo. A ver si lo encuentro por aquí. La ficha técnica. Tampoco nos vamos a extender mucho, porque me quedan 3 minutos. Vamos a añadir una URL muy rápida de aquí. Vale, aquí le vamos a añadir una descripción, vamos a utilizar esta. Le podemos añadir enlaces de interés si queremos, podemos relacionarlo con otros coches que sean, por ejemplo, de la categoría de Volkswagen, por si alguien quiere comparar porque este coche ya le ha interesado. Y le podemos añadir, si queremos, también toda una galería de imágenes, ¿vale? Seleccionamos, publicamos, volvemos. Nosotros ahora nos vamos a nuestro directorio de coches. Claro, no le he asociado la imagen. Un momento. Le vamos a asociar aquí una imagen. Y le vamos a poner, por ejemplo, esta.
Ahora, por ejemplo, aquí yo ya estoy viendo un problema y es que el directorio de coches se me está organizando por el último que estoy introduciendo. Pero como he sido previsor, en la configuración yo he añadido en las opciones de configuración que o me lo ordene de forma ascendente o me lo haga de forma aleatoria, ¿vale? Y además le puedo decir que quiero el filtro desactivado y que me pongas 3 columnas en el listado, ¿vale? Yo cuando guarde esta información, ahora que al recargar se me va a comer el filtro de los coches, me los va a poner a 3 columnas y se tendría que ver bien, lo que pasa es que, bueno, no estaba pensado para hacer de 3 columnas y pasa lo que pasa. Le ponemos 4, le activamos el filtrado y no tenemos ningún problema. Recargamos y ya tenemos el filtro activo y vuelve a hacer otra vez las 4 columnas, ¿vale? Nosotros podemos desplazarnos por aquí, le vamos a decir que nos filtre por, creo que le hemos dicho diésel, ¿no? Le hemos puesto que eran 320 caballos y que el precio eran unos 32.000. ¿Vale? Pues aquí sale el coche que nosotros hemos dado de alta. Podríamos incluso reiniciar este filtro y él nos va a seguir buscando por los otros campos adicionales, etcétera, etcétera. Y recordemos que hemos hecho el trabajo una vez de establecer todos los campos, cargar la información a saco paco y toda esta información la tenemos. Y aquí tenemos nuestra ficha de coche, muy bonita, con la galería, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, como bola extra, aquí en el configurador, nosotros utilizando las opciones del WP Options, yo por ejemplo siempre le añado esta información en todas las webs y es para poder cambiar el logo, pues yo podría coger aquí, cambiar el logo directamente y añadir el de WordCamp Zaragoza y a la que yo actualice aquí, el logo de la cabecera de nuestra web ya va a cambiar por WordCamp Zaragoza. Y vamos a tener incluso un montón de opciones, ¿eh? Yo aquí añado el nombre comercial, el contacto, todo el tema de la RGPD, ¿vale? Yo he añadido aquí la información de la RGPD, tengo una vez los textos dados de alta, cambio la información de mi cliente, se actualiza y listo. Las redes sociales, la información del footer, incluso yo aquí añado también activadores y desactivadores de las funcionalidades nativas del core de WordPress que yo estoy tocando, ¿vale? Para poder activar, desactivar o incluso opciones tan chorras como cuando el post es borrador me lo pones en color rosita, cuando está en pendiente otro, etcétera, etcétera. Esto lo bueno es que lo tengo desarrollado en una web, lo arrastro a todos mis clientes y todo funciona correctamente. Y para acabar la presentación, porque si no me van a matar. Vale, recomendaciones muy rápidas. Siempre tenemos que exportar los campos personalizados. Una vez acabamos, podemos exportar toda esta información de campos personalizados en código y esto se hace cuando la web no está en producción. Tenemos que guardar siempre la configuración de esos campos en un JSON y luego lo eliminamos para que el cliente no pueda tocar. Intentemos utilizar el uso de layouts independientes por cada entidad y vista para poder actualizar y hacer cambios a futuros. Intentamos exportar periódicamente a CSV toda esa información para ver que se está guardando la información con consistencia, por si tenemos que hacer algún cambio, alguna historia a futuros. Y lo que comentaba antes, WordPress es un gestor de contenidos y nos da libertad total de configuración desde el backend para nuestros clientes, ¿vale? Ellos no deberían nunca de tener que tocar código o configuración. Aquí pongo un ejemplo muy rápido de un desarrollo para un cliente, pero para que os hagáis una idea muy rápido para que lo veáis, para que entendáis hasta qué punto se puede llegar, en el que, exacto, aquí el cliente le dice que la página es de tipo plantilla, le dice añadir un campo, yo ya tengo una serie de campos diseñados y programados, él solo tiene que ir añadiendo información y es como una especie de page builder a medida para el cliente, ¿vale? Pero esto está validado por un SEO, validado por un diseñador, validado por un programador y aquí no tiene opción de muevo el color y cambio las cosas y luego cuando tú entras está destrozado todo lo que le has planificado, sino que esto viene acotado y cerrado, ¿vale? Y el resultado final, pues bueno, sería una cosa como esta, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, pues he cogido una web de un cliente, pero claro, he tenido que censurar la información porque no se puede mostrar, ¿vale? Porque es un cliente bastante grande. Aparte, aquí como vemos, si nosotros hacemos bien todo, incluso el responsive está cuadrado en cada punto porque ya les digo que son módulos y cosas programadas y cerradas, ¿vale? Y vale, pongamos un poco de mimo a nuestro código para que cuando otro lo vea no le quede la sensación de decir y luego queremos ganar todo lo mismo. Así que muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o queréis desayunar ya. Que no se hayan mareado ya es un buen dato, ¿eh? Muchas gracias Bueno, a todos. muchas gracias.